Para Kreplach, había cierto consenso político en mantener las clases presenciales. Viendo estos números, viendo lo que está pasando en estas últimas 48, 72 horas, ¿es también materia de revisión las clases presenciales? Sí, es materia de revisión esto y todo lo demás. Hay una cosa que nosotros lo hemos dicho desde el principio y lo digo sin temor a parecer que no tenemos certezas, porque la verdad que en la pandemia todo hay que revisarlo continuamente. Cada decisión que tomamos hay que revisarla continuamente. Cuando uno, en el protocolo de la provincia de Buenos Aires, cuando se habilitan las clases, también se pone, en caso de que aumente la circulación, se puede reducir la cantidad de presencialidad e incluso nunca desactivamos la virtualidad, sigue estando presente en la provincia. Así que todo está en materia de revisión según lo que sucede epidemiológicamente. Y mañana va a haber varias reuniones, sobre todo todas encabezadas por la ministra Bisotti. ¿Qué están mirando día a día, además del aumento de casos? No, importa mucho lo que está sucediendo con las camas, ¿no? Nosotros en la provincia tenemos un sistema integrado que nos permite saber cómo está la ocupación de camas en todos los sectores públicos, municipal, provincial, nacional y privados de la seguridad social. Todo lo tenemos integrado en la provincia de Buenos Aires. Por eso cuando nosotros decimos tenemos 72% de ocupación en el AMBA, sabemos de lo que estamos hablando. Nos parece muy preocupante lo que está sucediendo en la ciudad porque la directora del PAMI presenta que no tiene más camas, entonces muchos pacientes de la ciudad terminan internados en la provincia. Nosotros estamos atendiendo pacientes, por supuesto, de PAMI en los hospitales públicos, como corresponde, porque el hospital público está pensado para toda la sociedad. Así que también queremos entender bien qué está sucediendo en la ciudad, porque es un entramado conjunto, ¿no?, entre la ciudad y la provincia. Y si hay disponibilidad de camas en la ciudad de Buenos Aires, ¿por qué no atienden a la población de PAMI? Todo eso tenemos que trabajarlo en conjunto mañana con la ministra, a ver cómo hacemos para articular el AMBA, porque efectivamente no puede ser que haya gente que le cueste acceder a la cama y si hay camas disponibles. Y hablando, digamos, del AMBA y de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo está el diálogo entre ustedes, el Ministerio de Salud de la provincia y el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, con Quirós? No, nosotros trabajamos en conjunto y de hecho las medidas que se tomaron las discutimos profundamente. Bueno, fue en público eso, ¿no? Lo hemos discutido en Casa de Gobierno durante 2 jornadas largas. Hemos discutido la situación epidemiológica, las proyecciones y llegamos a este punto de acuerdo. Todos, desde el primero al último de los que entendemos del gobierno de la ciudad, de la provincia y de la nación, sabemos que la General Paz no divide a los pueblos y que 3 millones de bonaerenses aproximadamente todos los días entran a la ciudad de Buenos Aires. Así que es imposible pensarlas por separado, es imposible pensar un sistema público de una jurisdicción por separado del resto del sistema. El otro día tuvimos una reunión con todas las prepagas y las obras sociales y los prestadores de salud, las clínicas, las empresas de emergencia, etcétera, y todos manifestaron una situación de extrema preocupación, de una ocupación muy, muy alta de las camas y de dificultad para poder realizar las internaciones en este momento, pero sobre todo con la proyección de que los casos que hemos visto la última semana récord van a tener un impacto de internaciones aproximadamente en una semana. Entonces, todos estamos viendo esta situación de preocupación. Bueno, queremos tomar medidas de conjunto porque si no, la verdad que la sociedad no va a entender si le decimos que tenemos el 50% de las camas vacías cuando una parte del sistema está diciendo que no tiene más camas, ¿no? Ahora, viceministro, escuchamos una declaración del ministro Goyán que decía que bueno, los contagios van más rápido que la vacunación. ¿Está en el horizonte, en el firmamento de la provincia de Buenos Aires, comprar vacunas por su cuenta? Bueno, también eso es una situación que creo que entra dentro de las discusiones políticas más que en las discusiones sanitarias. Todas las provincias, por supuesto que tenemos sistemas de salud, ministerios y gobiernos y actuamos. Nosotros comenzamos la búsqueda de posibles oferentes de vacunas en julio del año pasado. Hemos avanzado en muchas negociaciones y todo lo que llegó a buen puerto se lo dimos a disposición al gobierno nacional, que es el que efectivamente compra el país. Que quiero decir, por otro lado, que contamos con una ministra de Salud que es experta en campaña de vacunación, experta a nivel mundial. Entonces, cualquiera de los que podamos conseguir una vacuna, si es que alguien puede conseguir, se pone a disposición del Estado Nacional. Eso siempre fue posible. Todos tenemos la posibilidad de negociar, pero llevárselo al Estado Nacional, que efectivamente es el que compra porque son en dólares, son divisas que tiene solo la nación. Así que me parece que lo demás termina siendo más una discusión de política, pensando en la campaña electoral, y creo yo que no es momento para pensar en campaña electoral, es momento solamente de pensar en la campaña de vacunación y los cuidados del COVID. Sí, lamentable. Pablo, tenías una pregunta. Sí, ¿qué tal, Nicolás? Buenas noches. Me llamó mucho la atención un dato en Brasil. El 52,2%, es decir, más de la mitad de las personas que están en terapia son jóvenes de 39 años hacia abajo.
Quería preguntarte concretamente, primero, si estaban teniendo en cuenta este dato en función de la evolución en la región. Por supuesto, ahí está el tema de la variante Manaus y demás. Pero puntualmente, estadísticamente hoy, ¿quiénes son los sectores que más se están contagiando en este momento aquí en el AMBA? Bueno, aumenta mucho la población entre 60 y 70 años, entre 50 y 60 años son la población que más se está internando. Se interna mucho también de 70 todavía, pero menos, porque ese grupo poblacional se encuentra inmunizado en un 70%, los que tienen más de 70 años. Entonces ya se empiezan a observar consecuencias de la inmunización. Por ejemplo, ya no tenemos más trabajadores de la salud en condiciones graves. El año pasado llegó a ser en un momento el 7% de los contagios están en salud, hoy es el 0,4%. De los mayores de 70 años no está aumentando casi nada y aumenta mucho entre los 60 y 50. Es cierto que los más jóvenes, también sucedió en Brasil, pueden internarse, ser grave la situación y terminar, en Chile quiero decir, y generar un colapso en el sistema de salud. Pero la verdad es que a mí lo que me preocupa es que se puede ver en países como Brasil quizás, es que lo que sucede es que los mayores no están ni siquiera llegando a ser internados y eso es lo que termina sucediendo. Llegan los que tienen más fuerza, los que están más en condiciones y por eso ocupan las camas de terapia intensiva, pero el resto quizás no tiene esa oportunidad. Nosotros esperemos no tener que tomar esas decisiones, esas disyuntivas, porque esperemos poder internar a cualquiera que necesite. Eli. Sí, viceministro, buenas noches. Usted habló de una situación de extrema preocupación. Hoy estamos a 11 de abril. ¿Hay posibilidades de esperar hasta el 30 de abril sin avanzar con nuevas restricciones en este marco? Digo, ¿es posible? Bueno, ¿o hay que tomar medidas antes? Mira, las medidas empezaron a regir hace 48 horas. Lo más prudente en este momento, y la verdad que todavía tenemos una perspectiva de unos días para seguir analizándolo, lo más prudente es estudiar, ver cuál es el cumplimiento, cuál es el efecto que tienen estas medidas, evaluarlo en los primeros días de la semana que viene, a ver si hay algún impacto, sobre todo en la pendiente. Yo no pretendo que bajen los contagios, pero espero que la pendiente de ascenso se morigere. Si eso no sucede, como hemos hecho hasta ahora siempre, nuestro gobernador en primera línea y todos también después, explicaremos, analizaremos y diremos nuestras razones si es que hay que tomar medidas más duras. Sabemos que las medidas más duras tienen muchísimos impactos, sobre todo el económico. Y así que también tenemos que pensar en qué forma tenemos como gobierno para subsanar ese impacto tan fuerte económico. Creo que son todas cosas que hay que hacerlas de conjunto, que no hay que tomar medidas intempestivas. Nosotros sabemos lo que estamos haciendo, llevamos muchísimo tiempo estudiando, somos equipos muy grandes, nos dedicamos a esto íntegramente. Necesitamos estudiar las decisiones, tomar decisiones fuertes, y después el acompañamiento de la sociedad para que puedan ser efectivas. Viceministro, me preocupa la información que trascendió en estas últimas horas respecto a la baja efectividad de la vacuna china. Nosotros tenemos una de las vacunas chinas, ¿no? La Sinopharm. ¿Qué sabemos de esta información? No, hay una cosa que es muy importante respecto de la información científica que no es fácilmente comprensible, que hay mucha información. Ustedes piensen que estamos involucrados en una guerra mundial por las vacunas y acá hay intereses geopolíticos que complican mucho. Hemos tenido noticias tremendas sobre la vacuna de Sputnik, que después finalmente todos los trabajos científicos han demostrado que es una vacuna tremendamente eficaz. De hecho, en la provincia de Buenos Aires terminamos de hacer un estudio que demuestra que es una vacuna extraordinaria esta. Estamos estudiando la vacuna de AstraZeneca y la vacuna de Sinopharm también. Nosotros estamos haciendo, en conjunto con el Ministerio de Ciencia de la Nación y con nuestros hospitales, investigación científica para ver cuál es el correlato de estas vacunas en nuestro país. Se difundió una información de una vacuna que no es la misma vacuna, que no tiene el mismo resultado de Chile. Yo no pude acceder al trabajo científico, sí leí una bola de información a partir de lo que se dice en los medios y mucha ansiedad de la gente. Nosotros tenemos, insisto, una ministra que sabe mucho de vacunas, que conduce un organismo muy serio que es la CONAIN, que es la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que estudian toda la información. En la provincia de Buenos Aires aportamos con investigación científica respecto de la eficacia, de la producción de anticuerpos, de la producción de inmunidad celular, muchas cosas muy técnicas que nosotros hacemos para colaborar. Y si nosotros sentimos que alguna de estas vacunas precisan algún refuerzo con otra dosis o alguna otra forma, lo haremos. No vamos a tomar ninguna decisión que no sea la decisión que produzca más impacto en reducir la
la epidemia de coronavirus. La vacuna de Sinopharm, por lo que sabemos hasta ahora, con los trabajos de fase 3, que algunos se hicieron incluso en Argentina por científicos destacados, tiene... Hoy se cortó. bueno. Nicolás, para cerrar, estabas hablando justamente de las vacunas, estamos todos atravesados y tristes por la muerte de Mauro Viale, inclusive vos. Mauro hizo un trabajo muy bueno toda la pandemia sobre la importancia de las vacunas. Me gustaría que cierres la nota reforzando este concepto. Sí, la verdad que nosotros tenemos que confiar mucho en el sistema de salud argentino, en el sistema científico argentino y mundial, que han aportado vacunas. Todas las vacunas que se han comprado en Argentina han primero atravesado por un sistema de revisión muy serio por parte del ANMAT, por parte del Ministerio de Salud de la Nación. Cada uno de nosotros, los ministerios provinciales, también estudiamos y analizamos. Sabemos que compramos vacunas, las que nos venden, por supuesto, pero solo las que nosotros creemos que son buenas, si no, no avanzamos en las negociaciones. Tenemos vacunas, quizás no la velocidad que uno desearía, pero sí estamos avanzando todos los días, estamos cerca de llegar antes de tener el pico de la segunda ola, a tener una inmunización de la parte de la población más comprometida, con más riesgo, ya bastante protegida. Quiero decir con todo esto, cuidémonos, esto es una carrera que estamos corriendo, haciendo todo el esfuerzo posible para vacunar a la mayor velocidad que se pueda. El otro día en la provincia llegamos a 92.000 vacunas en un solo día. Si la provincia de Buenos Aires tuviera la población de Estados Unidos, serían más de 2 millones de dosis en un solo día, que es un número muy grande. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que todo salga bien. La población, necesitamos que todo nuestro pueblo nos acompañe en vacunarse, en estar atentos, en inscribirse y por favor en cuidarse, porque una vez que uno se vacuna, igual se puede enfermar todavía unas cuantas semanas más, así que por favor todos cuidémonos aún vacunados, que tenemos que llevar adelante unas 5 o 6 semanas más y después veremos cómo sigue la cosa. Viceministro, le hago una más. Discúlpeme que habíamos cerrado, pero quedó pendiente. ¿Cuándo termina la vacunación de los grupos de riesgo en provincia de Buenos Aires? Los médicos, el personal de salud y también los mayores de 70. No, el personal de salud está inmunizado. Hay más de un 95% de los trabajadores de salud que tienen las vacunas aplicadas. La mayoría de ellos con 2 dosis. Después cambió el criterio. Pero bueno, todos los que están al frente de batalla, digamos, los que están en las guardias, en terapia intensiva, los que son los que están más cerca de la enfermedad, tienen las 2 dosis, o así debe ser, si no hay que completarlo, pero estamos terminándolo esto. Bien. Y los mayores de 70 años, tenemos cerca del 70% de la población vacunada, y el otro grupo que estamos priorizando en este momento son los que tienen entre 60 y 70 años con enfermedades de riesgo. Para todo eso nos pueden faltar 1 a 2 semanas, en función también de qué vacunas tengamos en los próximos días, hasta qué velocidad podemos ir. Si yo le digo que podemos vacunar más de 100.000 en un solo día, si tuviéramos esas vacunas lo podríamos hacer muy rápido, pero bueno, falta poco, son algunos días más y a partir de eso son 3 o 4 semanas para que se produzcan todos los anticuerpos y esta población esté protegida. Nicolás, muchísimas gracias por la comunicación con Fuego Amigo. Muchas gracias, buenas noches a ustedes y buena semana. Buenas noches.